Vamos a continuar con la clase de mundo microbiano. Esta sería la tercera parte. Es un poco más larga probablemente que las otras dos porque vamos a ir tocando varios temas que están dentro de estas unidades. El material genético en las bacterias, podemos decir que el cromosoma bacteriano se compacta formando una estructura llamada nucleoide. Y es un cromosoma circular y bicatenario formado por ADN, ARN y proteínas básicas. Se produce una interacción entre el ADN cargado positivamente y las proteínas cargadas negativamente. Y muchas bacterias poseen esa información genética contenidas en moléculas de intercambio que pueden ser, aparte del ADN bacteriano, que como dice ahí es un cromosoma doble, cadena, circular y súper enrollado, suelen existir otros pequeños anillos de ADN llamados plásmidos que son responsables de la resistencia a los antibióticos. Las variaciones que se pueden producir en las bacterias pueden ser de dos tipos principalmente. Pueden ser variaciones fenotípicas o variaciones genotípicas. Las variaciones fenotípicas no modifican la estructura de los genes, son transitorias y pueden ser morfológicas o metabólicas. Y otra característica es que cuando cambian las condiciones en las que está viviendo esa bacteria, entonces pueden volver a su estructura original. De ahí es que estas variaciones fenotípicas sean transitorias. Las bacterias tienen muchos mecanismos para controlar la expresión de sus miles de genes, con lo cual logran que el producto de un gen determinado solo se sintetice cuando es necesario y en lo posible en la cantidad óptima. Las bacterias son ejemplos de ahorro y esto es lo que le confiere una importante capacidad de adaptación a cualquier cambio de concentración de nutrientes. Por eso es que estas variaciones fenotípicas pueden ser metabólicas o, como decíamos, morfológicas también. Así las bacterias evitan entonces sintetizar enzimas cuando falta el sustrato correspondiente, pero siempre están preparadas para fabricarlas, si es que genéticamente tienen la capacidad, cuando aparece dicho sustrato en el entorno. Un importante mecanismo de regulación desarrollado por las bacterias se basa en la activación o desactivación de la transcripción de un grupo de genes cuyos productos tienen funciones relacionadas y que están organizados en una región del genoma que permite regular su expresión. Esta forma de organización genética se denomina operón y le permite a la célula administrar en forma óptima sus reservas energéticas. Entonces, ese conjunto de genes que tienen un mismo fin y que se encuentran en un mismo lugar, los operones, pueden ser inducibles o reprimibles. Se considera inducible cuando la introducción de un sustrato en el medio aumenta la expresión de las enzimas necesarias para su metabolismo. Esto solo funciona en presencia de una pequeña molécula que es el inductor. Y por otro lado, en el mecanismo de regulación por represión, disminuye la síntesis de algunas enzimas cuando existen cantidades suficientes de los productos terminales de la vía metabólica correspondiente. Esto se denomina represión por producto final. Los metabolitos terminales son moléculas llamadas correpresores. Un ejemplo clásico de esto es el operón LAC, que se ha estudiado ampliamente en la Escherichia coli, que contiene un conjunto de genes cuyo producto son las enzimas responsables de la degradación de la lactosa. En ausencia de lactosa en el medio, el operón es reprimido por la unión de una proteína represora a la secuencia del operador. Esto impide la acción de la ARN polimerasa.
Sin embargo, si yo le pongo lactosa al medio, entonces se anula dicha represión, dado que el propio azúcar está actuando como un inductor uniéndose a la proteína represora e impidiendo que ésta continúe asociada al operador. Esto es un mecanismo de control negativo que asegura que el operón LAC se transcriba solo cuando hay lactosa en el medio, que es lo que le decía, que las bacterias son muy ahorradoras. Un cambio morfológico, que también es una variación fenotípica, se produce cuando pongo a una bacteria que tiene la capacidad genética de producir flagelos en un medio sólido. La bacteria no necesita producir flagelos porque en ese medio no se puede mover. Entonces ahí tiene una variación fenotípica. Esa bacteria deja de producir flagelos. Pero si yo agarro esa misma bacteria y le pongo en un medio líquido o semisólido, la bacteria va a volver a producir esos flagelos, porque ahí sí la bacteria se puede mover. Estos son ejemplos entonces de las variaciones fenotípicas. No modifican la estructura de los genes, son transitorias y depende del medio en donde en ese momento se encuentra la bacteria. No así las alteraciones en los genes que ya son permanentes, que son las variaciones genotípicas, que estas a su vez pueden ser espontáneas o provocadas. Estas variaciones genotípicas también son llamadas mutaciones. Mutación viene del latín mutare, que significa cambiar. Las mutaciones en las bacterias pueden ser provocadas. Y al igual que muchos mutágenos químicos y físicos que afectan al hombre, también tienen las bacterias otras causas biológicas de mutación, que es lo que normalmente se estudia cuando hablamos de genética bacteriana. ¿Cuáles son esos mutágenos químicos? Pues recordar muchos de los cuales también nos afectan a nosotros. El gas mostaza, los peróxidos orgánicos y el cloruro de manganeso. Y los mutágenos físicos son sobre todo las radiaciones, los rayos X, las emisiones radioactivas, las ondas ultravioletas. Ahora, las causas biológicas sí ya se debe a un intercambio genético y a una recombinación con otros microorganismos, que es lo que se conoce como transferencia. Hay un cambio permanente que se puede deber o se puede hacer de varias maneras. Como vimos, las bacterias entonces tienen mecanismos que les permiten cambiar su expresión genética, favoreciendo la síntesis de los productos de ciertos genes y reprimiendo la de otros. Estos mecanismos pueden llamarse variación fenotípica, ya que implican una serie de cambios en el fenotipo celular o de la población bacteriana. Y como decíamos, también existen mecanismos de variación genotípica, que serán igualmente traducidos en cambios fenotípicos, pero que se basarán en una modificación de la información genética contenida en la célula. Básicamente existen dos formas entonces de variación genotípica en las bacterias. Por un lado, en el genoma se producen cambios debido a las mutaciones y por el otro lado, las bacterias pueden intercambiar material genético y sufrir lo que se conoce como recombinación. Las mutaciones son cambios heredables en la secuencia de base de los ácidos nucleicos que constituyen el genoma de un organismo. Estas se producen en condiciones naturales con baja frecuencia y se debe fundamentalmente a errores en los procesos de replicación del ADN. Además de las mutaciones espontáneas, pueden ocurrir mutaciones inducidas, como decíamos, por los agentes producidas o provocadas por esos agentes mutagénicos químicos, físicos o biológicos
que proporcionan una herramienta para introducir cambios en el genoma bacteriano en el laboratorio. La mayoría de estos errores o alteraciones introducidas en el genoma son corregidos por los mecanismos de reparación del ADN, pero algunos escapan a la corrección y pueden originar cambios heredables que proporcionan una diversidad genética. Dada la baja frecuencia de mutaciones, solo los microorganismos con alta tasa de crecimiento, o sea que se reproducen rápidamente, pueden alcanzar cifras suficientemente altas como para ser detectables. Las mutaciones en las bacterias frecuentemente afectan propiedades fácilmente reconocibles como los requerimientos nutricionales, la morfología y en donde más se estudia es en la resistencia antibiótica. Algunas mutaciones pueden conferir al mutante una ventaja frente a la cepa que le dio origen, bajo ciertas condiciones ambientales, de manera que la progenie de dicha célula mutante es capaz de superar el crecimiento de la cepa original y sustituirla. Este es el caso de las mutaciones que confieren resistencia a los antibióticos, en la que el mutante resistente se seleccionará en un ambiente en que las bacterias estén expuestas al antibiótico en cuestión. Este tipo de mutaciones se denominan selectivas. Si hay una mutación no selectiva, en cambio, la bacteria no adquiere beneficios en relación a su célula madre o progenitora, y eso hace que la pérdida de pigmentos de las colonias, por ejemplo, de Serratia marcescens, que se observan cuando se cultiva en agar. Las mutaciones puntuales son aquellas que implican un cambio en una única base y pueden provocar que se cambie un aminoácido por otro en el producto proteico, que es una mutación por cambio de sentido. Y otras veces esa mutación no se traduce en ningún cambio, que sería una mutación silenciosa. Y también puede suceder que el codón se convierta en una señal de terminación, que es lo que se conoce como mutación sin sentido. Y en este caso se va a traducir en una proteína incompleta no funcional. Esto puede verse tanto por deleciones o por inserciones que van haciendo cambios notorios en el ADN, provocando la pérdida o la incorporación de cualquier número de bases. Cuando hablamos de transferencia de genes entre bacterias o transferencia del ADN, la recombinación genética es el proceso mediante el cual los elementos genéticos contenidos en el genoma de diferentes individuos se combinan. Esto permite también que el individuo origine alguna nueva función que pueda dar como resultado una adaptación a los cambios en el medio ambiente. Este es un evento evolutivo importante y las células tienen mecanismos específicos que aseguran que dicha recombinación se efectúe. A diferencia de los eucariotas, donde la recombinación genética ocurre en asociación a la reproducción sexual, en los procariotas comprende una serie de mecanismos independientes del evento de reproducción celular. Estos mecanismos son la transformación, la transducción y la conjugación. La transformación es el proceso por el cual ciertas bacterias, que también se las llaman competentes, son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias, que está libre en el medio. También a este proceso en algunos libros le llaman adopción. Imagínense que una bacteria se lisa y esa información genética puede ser muy importante para otra bacteria que está por ahí cerca. Entonces lo que hace es adoptar esa información genética dentro de su propio genoma. Y al adoptar lo que hace es que se transforma. Es un intercambio genético producido cuando una bacteria es capaz entonces de captar fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio donde se vive. Para esto, por supuesto, tiene que haber una célula que recepciona esos pedacitos
del genoma de la bacteria que se ha lisado. Y como muestra en este dibujo, la célula receptora tiene su cromosoma en azul y el pedacito del genoma de la célula que ha captado luego se introduce, se recombina o se sobrecruza y eso produce una célula totalmente nueva, una célula transformada. Por eso este proceso también se conoce con el nombre de transformación. Esta es una de las primeras maneras entonces en que las bacterias pueden mutar por causas biológicas. La virulencia del Streptococcus pneumoniae está relacionada con la presencia de una cápsula polisacárida a su alrededor, como veíamos en la clase anterior, la importancia de la cápsula. Las bacterias con cápsula tienen un aspecto liso, S, cuando se cultivan en placas de agar y son capaces de matar a los ratones que son inyectados experimentalmente con una suspensión bacteriana. Las colonias con bordes rugosos R de Streptococcus pneumoniae no tienen cápsula y no son letales al infectar ratones. Recuerdan que decíamos que la cápsula es un factor de patogenicidad por eso. Ya en 1928, Frederick Griffith observó por primera vez la transformación cuando mezcló bacterias S lisas muertas con bacterias R rugosas vivas y encontró que al inyectar la mezcla en ratones también resultaba letal. De esto concluyó que las cepas R habían sido transformadas en bacterias S, ahora capaces de fabricar ese polisacárido capsular virulento. Esto fue el inicio de todo lo que actualmente se conoce como ingeniería genética. Todo lo que sabemos de biología molecular, de ingeniería genética, de la biotecnología, empezó en las bacterias. Cuando hablamos de la conjugación se basa en el intercambio unidireccional de información genética desde una bacteria donante a otra receptora mediante un contacto real. Los plásmidos son los elementos genéticos que con mayor frecuencia se transmiten de esta forma, porque son elementos con información genética mucho más chiquititos que lo que sería un cromosoma completo bacteriano. La capacidad de conjugación depende de la presencia en la bacteria de plásmidos conjugativos que contienen los genes necesarios para tal proceso. Un ejemplo muy conocido de plásmido conjugativo es el plásmido F de la Escherichia coli, que codifica las proteínas necesarias para la conjugación, incluyendo el pili sexual, que se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior cuando hablábamos de las fimbrias especializadas para la conjugación, que son los pili sexuales. Entonces, los pili sexuales son estructuras especializadas esenciales para el contacto entre una bacteria donadora, que algunos libros le llaman macho, y una receptora, que algunos libros le llaman hembra. A la bacteria donadora se la conoce también como F positiva y a la receptora como F negativa. Generalmente los plásmidos conjugativos solamente causan la transferencia de su propio material genético, pero en ocasiones el plásmido puede integrarse al cromosoma bacteriano y en el momento de conjugar se va a transferir no solo a sí mismo, sino también a los genes cromosómicos que se encuentran tras él. Teóricamente todo el cromosoma entonces podría ser transferido, lo que requeriría más de 2 horas. Pero la unión entre las bacterias por medio del pili persiste menos tiempo. Por eso es que los plásmidos tienen gran importancia en la diseminación de factores de patogenicidad, en la diseminación de la resistencia antimicrobiana y también tienen utilidad epidemiológica. La conjugación se basa en el intercambio unidireccional
de información genética desde una bacteria donante entonces a una receptora mediante un contacto real, decíamos. En este proceso, una bacteria donadora F positiva, que ya dijimos que era la macho, transmite entonces a través de un puente o pili un fragmento de ADN a otra bacteria receptora F negativa. La bacteria que se llama F positiva, entonces es la que tiene el plásmido, además del cromosoma bacteriano, y que tiene la capacidad de poder pasarle esa información genética, porque a su vez tiene la capacidad de producir esa fimbria especializada o pilisexual, como se observa en la parte superior derecha, una microfotografía electrónica de un momento de una conjugación bacteriana. La transducción, que es la tercera forma entonces en que las bacterias pueden mutar por causas biológicas. La transducción es la transferencia de ADN de una bacteria a otra por intermedio de un bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago? Es un virus que parasita bacterias. Existen dos formas de transducción, la especializada y la generalizada. La primera ocurre cuando un fago temperado porta genes bacterianos adquiridos durante un ciclo infeccioso anterior y al infectar una nueva bacteria e integrar su genoma al cromosoma bacteriano, incorporará a este la información genética correspondiente a la bacteria infectada previamente. Y la transducción generalizada se produce por partículas virales defectuosas que se originan como cápsides vacías durante la replicación viral y que luego incorporan ADN de una bacteria. Así, al infectar una nueva bacteria, podrá introducir en ella dicho material genético. Entonces, la transducción se realiza a través de un virus o un bacteriófago que se comporta como un vector intermediario entre las dos bacterias. Muchas veces, para poder entender, decimos que es como una jeringa que introduce su material genético a la célula bacteriana a la cual está parasitando. Aquí vemos un bacteriófago que justamente con el conocimiento o la tecnología que se logró con la microscopía electrónica se pudo conocer más sobre ellos porque son muy pequeños. Se puede observar que tienen una forma bastante compleja en donde se observa una cabeza y un cuerpo y es como tiene como unas estructuras que son como unas espículas y esas espículas son muy específicas para la parasitación a las bacterias. No es que cualquier virus puede parasitar a cualquier bacteria. Los virus son muy selectivos en cuanto a qué bacterias van a parasitar. Justamente eso es lo que se utiliza para hacer también estudios epidemiológicos a través de la fagotipificación. Aquí vemos entonces que los bacteriófagos o fagos son virus que se reproducen en células procariotas porque parasitan a las bacterias que habíamos visto que son células procariotas. Y ahí tenemos la estructura que decíamos que es bastante compleja, de la cabeza, del cuello, un collar que es lo que le permite justamente retraerse y expandirse, y la placa basal que es la que utiliza muchas veces para perforar a la pared bacteriana y poder pasar esa información genética. Cuando hablamos del ciclo del fago, tenemos que saber que en el estado extracelular los virus son inertes, no presentan metabolismo y no requieren materia ni energía. Solo esperan encontrar a la célula hospedadora, que en este caso puede ser una bacteria, sobre la que se puedan fijar e introducir su genoma para llevar a cabo la reproducción viral. Son realmente los parásitos de energía típicos.
En el estado intracelular, el genoma vírico es capaz de inhibir la expresión génica de la célula hospedadora y dirigir la maquinaria metabólica de la bacteria hacia la producción de copias del ácido nucleico viral, que es lo que se conoce con el nombre de replicación, y de las proteínas de su cápside. La cápside es lo que recubre, es como la casita del virus, porque es lo que protege a su ácido nucleico. Entonces esas proteínas de su cápside o las enzimáticas que son necesarias para la transcripción y traducción, ¿verdad?, con el fin de producir nuevas partículas virales que tras salir de esas células puedan infectar a otras células. Por eso es que se habla de un ciclo. Dentro de los ciclos de reproducción víricos podemos distinguir 5 fases, o en algunos libros hablan de 4, pero son la fijación, la penetración, una fase de eclipse, que es porque eso se estudia por microscopía electrónica y es como que el fago desaparece. Claro, porque desaparece porque es el organismo al que parasitó es el que está haciendo todo el trabajo. Luego hay una fase de ensamblaje y por último una fase de liberación, que en este caso, como tenemos acá en esta diapositiva, está como maduración o multiplicación juntas esas dos últimas fases. La fase de fijación o adsorción, las células hospedadoras tienen en sus membranas receptores específicos para los virus que las infectan, como habíamos dicho, uniéndose componentes de la cápsula o membrana externa del virus con glucoproteínas o lipoproteínas concretas de la membrana de la célula bacteriana infectada. Estos receptores realizan funciones normales en las células y no se encuentran en todas las células de las bacterias, ¿verdad? Y a lo largo de la evolución, cada tipo de virus ha adquirido la capacidad de fijarse a receptores específicos en la membrana de un determinado tipo de bacteria. Por ejemplo, algunos bacteriófagos se fijan a los pelos bacterianos, ¿verdad? El virus de la gripe se une a glucoproteínas de las membranas de las células de las mucosas y el receptor de la polio es una lipoproteína de las membranas del tejido nervioso. Si estos receptores faltan o se modifican por mutación o por fármaco, el hospedador puede hacerse resistente a la infección al no fijarse el virus. Pero también pueden aparecer mutantes del virus capaces otra vez de adherirse a los hospedadores resistentes. En muchos virus, ¿verdad?, no se han localizado estos receptores. Los virus pueden parasitar inclusive plantas, ¿no? Entonces, estos son los ciclos del fago: adsorción o adherencia, penetración e inyección, eclipse del fago, maduración o multiplicación. Y se produce luego la lisis de la bacteria, o sea, la ruptura de la bacteria, sobre todo en el caso de los fagos. Y aquí tenemos entonces estas fases. Empieza ahí en el medio, en la parte superior, y fíjense que dice absorción. Esto está mal, es con D. Absorción es cuando absorbe como una esponja, y adsorción sería como cuando se pega como una cinta scotch. Aquí el virus se considera que se adhiere o se fija, ¿sí? Luego pasa su información genética al hacer la fase de inyección de ese material genético viral. Ahí sería la fase de eclipse, porque es la célula bacteriana la que está produciendo o sintetizando enzimas virales y replicación del material génico viral. Y la síntesis de las cubiertas proteicas y encapsulación del material genético viral. Siempre explicamos que es como si fuera una fábrica de auto en que se van produciendo las piezas por parte y luego hay una fase de ensamblaje y posterior lisis y liberación de las células de las partículas virales, que a su vez van otra vez a parasitar a otras bacterias. De ahí es que puede ser o se denomina un ciclo a esto. Los fagos se diferencian en base a su modo de propagación en líticos y lisogénicos. Los fagos líticos producen muchas copias de sí mismos conforme destruye a la célula huésped.
El ejemplo es el fago T4 de Escherichia coli, que origina un pequeño orificio en la pared bacteriana con la lisocima de su placa basal. Ahí inyecta el ADN al contraerse la cola del virus, y este ADN debe estar muy empaquetado, pues tiene una longitud 500 veces superior al de la cabeza que lo contiene. Y la cápside, que es esa parte icosaédrica que vemos, ¿verdad? Queda en el exterior de la bacteria, y entonces se hace la inyección del ADN vírico del bacteriófago T4 de E. coli. Y esto al final lleva a la destrucción de esta bacteria. Los virus desnudos introducen toda la nucleocapsia en la célula, ya sea por penetración directa al perforar la membrana con enzimas hidrolíticas o por endocitosis al ser englobados por la célula hospedadora en una vacuola que romperán dentro de la célula. O sea que los virus, dependiendo de qué tipo, si son envueltos o son desnudos, tienen diferentes mecanismos de penetración. Los virus envueltos, en cambio, funden su cubierta con la membrana de la célula hospedadora, que es un proceso comprensible, pues son también de la misma naturaleza. Entonces puede ser una fusión directa, entrando el virus por endocitosis dentro de una vacuola, de la que es liberado el virus al producirse la fusión con el lisosoma celular. En ambos casos burlan la protección que supone para la célula hospedadora su membrana celular. O sea, aquí, como decíamos, la membrana celular, que en la parte de estructura bacteriana veíamos que es tan importante, en este caso, al ser químicamente o bioquímicamente muy parecida, entonces es lo que facilita justamente esa fusión directa. Cuando hablamos del ciclo lítico de multiplicación del fago, podemos ver que lo que habíamos visto del ciclo, ¿verdad? La fase de eclipse, que no se detecta virus en el interior de la célula, pero el genoma vírico dirige el metabolismo de la célula hospedadora hacia la síntesis de los componentes víricos, utilizando todos los recursos de la célula hospedadora, ya sean materias primas, nucleótidos de aminoácidos, energía o ATP, o los ácidos ribonucleicos transportadores, los ribosomas, las enzimas, todo lo que tenga la célula dependiendo del tipo de célula, ¿verdad? Como este genoma vírico es extraño a la célula, puede ser atacado también por las enzimas de restricción y modificación de la célula hospedadora, que reconocen ese ADN extraño, siendo este otro medio de defensa contra la infección vírica. Entonces, el que el fago pueda penetrar no siempre implica infección en la célula. Si el genoma vírico no es destruido en función de la duración de la fase de eclipse, se pueden entonces distinguir los dos ciclos víricos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En el caso del ciclo lítico, el virus se apropia de la célula para multiplicarse masivamente, como muestra en el dibujo, y construye los nuevos virus, ¿verdad? Entonces es necesario que se transcriba el mensaje de su genoma en un ARN mensajero, y la traducción de estos en proteínas, algunas pueden ser enzimáticas, que van a controlar la replicación de su material genético, y otras que van a formar la cápside, y las últimas que son las enzimas líticas, que son las que abren la célula hospedadora y liberan a los nuevos virus. Por supuesto, al producirse esa apertura, lo que se produce es la lisis de la bacteria que está conteniendo a los virus. En el ciclo lisogénico, la penetración del cromosoma viral no siempre es inmediata, la multiplicación del virus. Muchos virus entran en un estado de latencia, o sea que posponen su reproducción. El cromosoma viral puede integrarse en algún cromosoma de la célula hospedadora, el caso más frecuente, o quedar en el citoplasma como un plásmido. A este estado del virus se le conoce entonces como virus atenuado o provirus, y a la célula que aloja a los virus se la conoce como célula lisogénica. Esa célula lisogénica que transporta este provirus puede multiplicarse indefinidamente durante muchas generaciones,
hasta que por agresiones ambientales que causan el debilitamiento de esta célula bacteriana, se induce a este provirus a dejar el cromosoma hospedador y comenzar un ciclo normal o lítico de reproducción, que es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, y que lleva al final a la destrucción de la bacteria. Ejemplos de virus lisogénicos son muchos bacteriófagos, los retrovirus, el virus de las verrugas y el virus herpes. ¿Cuál es la aplicación clínica de todos estos conocimientos que se empezaron a tener con las bacterias y los virus? Entonces, el uso de los bacteriófagos en aplicación clínica, o lo que actualmente se conoce como la biotecnología aplicada al diagnóstico clínico, los bacteriófagos pueden ser utilizados para prevenir tanto infecciones locales como sistémicas provocadas por bacterias patógenas. La terapia con bacteriófagos puede tener beneficios significativos frente a la terapia antibiótica tradicional. Esto es lo que se denomina actualmente como fagoterapia y que se ha conocido desde la década de los años 50 hacia la ex Unión Soviética. Siempre se hizo mucha investigación, pero hacia el lado occidental del mundo estábamos tan entusiasmados con los antibióticos que este tipo de terapia se dejó de lado, pero actualmente, ante el avance de la resistencia antimicrobiana, se ha vuelto a hacer mucha investigación de la terapia con bacteriófagos. Inclusive ya hay algunos ejemplos de tratamiento y que han sido efectivos, pero todavía queda mucho por estudiar. Además, la terapia con bacteriófagos requiere teóricamente una dosis única debido a que los virus se replican en el interior de la bacteria diana y eso hace que perdurarán en el cuerpo hasta que la infección sea erradicada. Y otra ventaja que tendría esta fagoterapia es que el tratamiento es seguro debido a que el blanco de los virus son las bacterias invasoras y no las células humanas, que es lo que a veces puede ser un efecto negativo de los antibióticos como efectos adversos. Otro uso de la producción de antígenos a escala industrial en bacterias es para realizar las pruebas diagnósticas que detectan anticuerpos específicos contra antígenos microbianos en el suero de pacientes. Y en estos casos interesa clonar en una bacteria de rápido crecimiento como la Escherichia coli el gen que codifica para un antígeno determinado del microorganismo contra el cual se desea detectar la respuesta inmune desarrollada por el paciente. De esta manera se producirá el antígeno proteico en cantidad suficiente como para capturar los anticuerpos en la técnica elegida para la prueba diagnóstica, ya sea por enzimo inmunoensayo, o sea, el ELISA, o por inmunofluorescencia o por aglutinación de partículas de látex u otra manera. Entonces, estas son ventajas que se están utilizando en la biotecnología, no solamente en el tratamiento, no solamente en la identificación bacteriana, sino también en la producción de pruebas diagnósticas útiles en el laboratorio. Y uno de los avances más interesantes en el diagnóstico clínico ha sido el desarrollo de un método que permite amplificar el número de copias de un determinado fragmento de ADN de interés y que es la técnica llamada de reacción en cadena de la polimerasa, que permite generar millones de copias exactas de un fragmento de ADN a partir de una copia original en 2 o 3 horas. Y todos estos conocimientos de la PCR se basan en las propiedades de replicación del ADN, la cual puede reproducirse in vitro si se coloca el ADN molde en una mezcla de ADN polimerasa, nucleótidos y cebadores específicos, que son los primers, para las regiones del fragmento que se desea amplificar. Vamos a hablar ahora de la fisiología bacteriana, que es una rama de la microbiología que estudia las propiedades físicas y químicas de organismos procariotas, como las bacterias que están presentes en la biosfera,
su diversidad metabólica, su ecología, su evolución, pero nosotros la vamos a estudiar porque entendiendo la fisiología, el metabolismo y la nutrición bacteriana vamos a poder ayudarnos a escoger las pruebas de laboratorio necesarias para la identificación de estas bacterias y que puedan ayudar en el diagnóstico médico. Entonces, la fisiología bacteriana comprende el estudio de las funciones realizadas por los microorganismos y las bacterias son muy eficientes fisiológicamente, sintetizan rápidamente sus componentes estructurales, siendo la mayoría autosuficientes a pesar de ser organismos estructuralmente muy simples. De hecho, la simplicidad y el tamaño pequeño son ventajas para las bacterias, como nos indica en la biología. Entonces eso hace que las bacterias puedan incorporar los nutrientes de su entorno y luego a través del metabolismo bacteriano la célula es capaz de reproducirse y transmitir su material genético a su progenie. O sea, una célula madre puede pasar su material genético a las dos células hijas, que es como una bacteria se reproduce o se multiplica por fisión binaria. Todo esto vamos a ver de que es importante porque el metabolismo bacteriano no se produce para que la bacteria engorde, que es lo que nos pasa a nosotras, sino que está para reproducir sus elementos y para pasar a su vez a las células hijas. El conocimiento de las condiciones que requiere un microorganismo para crecer y multiplicarse es imprescindible entonces para obtener en el laboratorio los cultivos, que como les decía, sirven luego para la identificación de esa bacteria. Y también es importante para combatir o evitar su proliferación, como hablábamos de las sustancias al comienzo, ¿verdad? En las técnicas asépticas, como por ejemplo la desinfección o la esterilización. Las bacterias están constituidas por alrededor de un 75-80% de agua y el resto es peso seco. El principal compuesto está representado por proteínas, los ácidos nucleicos y cantidades menores de polisacáridos como lípidos y péptidos glicanos y además de otros compuestos de peso molecular más bajo. Hay que saber que es necesario que el ambiente en el que se encuentren las células bacterianas pueda brindarles esas sustancias y la energía necesaria para que se produzcan las reacciones. Entonces, algunas sustancias deben poder penetrar en la célula para transformarse en sus compuestos estructurales. Entonces, de ahí la importancia de la biosíntesis. La nutrición y el metabolismo de las bacterias no difieren mucho de los de las células de los organismos superiores. Como vemos aquí, entonces los elementos energéticos y constitutivos de una bacteria son agua, iones minerales, carbohidratos, proteínas y también es importante el hidrógeno y el oxígeno que es captado del agua, del aire atmosférico y de los compuestos orgánicos e inorgánicos. El nitrógeno que se puede obtener del aire atmosférico, de las sales inorgánicas y las proteínas. Y el carbono que es obtenido del CO2 del aire o de las sales inorgánicas y de las sustancias orgánicas terciarias y cuaternarias. Esta es la manera entonces en que las bacterias van haciendo su nutrición, al igual que básicamente lo que hacen los animales superiores. Los nutrientes, que son las sustancias que deben incorporar un microorganismo para garantizar su supervivencia, porque le tiene que dar energía y los elementos necesarios para realizar la síntesis de sus estructuras celulares, ingresan en las células bacterianas por absorción, no por ingestión. La viabilidad de un microorganismo está dado por su capacidad de multiplicación. Los nutrientes que requieren los procariotas e inclusive muchos eucariotas pueden diferenciarse en nutrientes esenciales o básicos que pueden asimilar el microorganismo por simple difusión o por transporte activo, y ahí el ejemplo es el agua.
las fuentes de carbono también y los compuestos de nitrógeno en forma de sales. Los microorganismos también requieren otras sustancias como fósforo que toman de fosfatos inorgánicos u otros nutrientes en general que son iones de potasio, magnesio u otros. También, al igual que nosotros, las bacterias necesitan de lo que se conocen como oligoelementos, que son los nutrientes necesarios pero en muy pequeñas concentraciones, como el hierro, el cobre, el cobalto y otros. Dentro de los factores de crecimiento también son factores orgánicos, que son sustancias que las células no pueden sintetizar y comprenden vitaminas y algunos aminoácidos. Hay una gran variabilidad según el microorganismo. Y factores estimulantes, que son los que influyen en el proceso de crecimiento de las bacterias, aunque no son imprescindibles, pero es más rápido y mejor cuando están en presencia de ellos. Entonces, todo esto del metabolismo bacteriano es muy importante entender, porque hay algunas bacterias que son nutricionalmente mucho más exigentes, y si es que no se le dan los factores de crecimiento, como por ejemplo el factor 10, que es la imina, o el factor 5, que es el NAT, o necesario para el crecimiento de una bacteria llamada Haemophilus influenza, entonces esta bacteria no va a crecer aunque yo le ponga en un agar muy nutritivo. Esas son las bacterias que son muy exigentes. Y hay otros factores estimulantes que hacen que estas bacterias puedan crecer más fácilmente cuando se tiene. Entonces vemos aquí que el metabolismo bacteriano puede producirse por digestión, por absorción, y es muy importante que dentro del citoplasma estén las endoenzimas para poder realizar los procesos anabólicos. Y la oxidación, que es importante para la obtención de energía. Entonces, la fisiología microbiana, como decíamos, comprende el estudio de las funciones realizadas por los microorganismos. Y la función fundamental de todo ser vivo es el crecimiento. Esto es aumentar en forma ordenada el número y la masa de todos sus componentes celulares, tales como lo habíamos visto en la estructura bacteriana: la pared celular, la membrana citoplasmática, los ácidos nucleicos, o la producción de esos elementos facultativos como flagelos, fimbrias, entre otros. Estas estructuras celulares están compuestas fundamentalmente por macromoléculas como proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Las bacterias son muy eficientes fisiológicamente, sintetizan en forma muy rápida todos sus componentes celulares, siendo la mayoría autosuficiente a pesar de esa simpleza estructural que habíamos visto. Para que esto ocurra en la bacteria se desencadena una serie de procesos químicos que en su conjunto constituyen el metabolismo bacteriano, en donde los procesos químicos por los cuales la bacteria construye componentes celulares a partir de compuestos simples externos nutrientes se denomina anabolismo. Y en cambio, aquellas reacciones destinadas a obtener energía a partir de compuestos químicos corresponden al catabolismo. A mí me gusta siempre dar el ejemplo de dos niñas, una de las cuales se llama Ana y la otra se llama Cata. La niña Ana complica de pequeñas partes, hace una gran estructura. Eso es lo que se denomina anabolismo, o sea, a partir de compuestos simples externos que son los nutrientes, ¿verdad?, ir haciendo los componentes celulares mayores, los macro componentes. Para eso se necesita energía. Y en cambio a Cata le gusta hacer todo más simple. Entonces, a partir de compuestos grandes, lo que hace es hacer en partecitas, y cuando hace eso, ahí se libera energía. Entonces, en el anabolismo se necesita energía y en el catabolismo se produce gran cantidad de energía. Y en un balance entre estos dos, entre Ana y Cata, es lo que sería el metabolismo bacteriano. Desde su hábitat o entorno, la bacteria incorpora la sustancia entonces necesaria para vivir, que sería un proceso llamado de nutrición.
Una vez incorporados estos nutrientes a través del metabolismo bacteriano, entonces la célula va a ser capaz de reproducirse. Como decíamos, entonces el metabolismo bacteriano es básicamente para reproducirse, no para crecer o engordar, ¿sí? Y transmitir entonces su material genético a la progenie. Las bacterias se pueden clasificar o de varias maneras según diferentes necesidades que tengan. Entonces, las bacterias necesitan un aporte energético para desarrollarse y se distinguen distintos tipos nutricionales según la fuente de energía utilizada. Las bacterias que utilizan la luz son fotótrofas y las que utilizan los procesos de oxidorreducción son quimiotrófas. Las bacterias pueden utilizar un sustrato mineral, que son las litótrofas, u orgánico, que son las organotrofas. Las bacterias patógenas que viven a expensas de la materia orgánica son las quimioorganotrofas. Vamos a ver después en la siguiente diapositiva, que es una forma de clasificar a las bacterias según lo que estábamos viendo recién del metabolismo. Pero también se puede clasificar a las bacterias según su necesidad de oxígeno en bacterias aerobias, que son aquellas que crecen con el oxígeno del ambiente, las bacterias anaerobias, en las cuales el oxígeno las hace daño, y estas bacterias se pueden clasificar a su vez en bacterias anaerobias estrictas o bacterias anaerobias facultativas. Se entiende que, por supuesto, las bacterias anaerobias estrictas es en donde el oxígeno les hace aún más daño, como por ejemplo el género Clostridium. En cambio, las bacterias anaerobias facultativas, un ejemplo serían los gérmenes de la familia Enterobacteriaceae. Las bacterias microaerófilas son aquellas que pueden crecer en una concentración de oxígeno un poco menor a la del oxígeno atmosférico. Y como habíamos visto, las bacterias facultativas son las que tienen la capacidad de crecer de una u otra manera. Otra manera de clasificar a las bacterias es según la habilidad de usar el carbono o según su poder de síntesis. Las bacterias llamadas autótrofas o autotróficas, además de utilizar como fuente de carbono el CO2, están dotadas de un poder de síntesis extraordinario, ya que son capaces de sintetizar compuestos orgánicos a partir de otros muy simples, como el CO2, el agua y los minerales. Las bacterias heterótrofas o heterotróficas, que utilizan como fuente de carbono compuestos orgánicos, carecen del poder de síntesis y necesitan el aporte de cantidades suficientes de sustancias orgánicas. También se puede clasificar a las bacterias según el control de la temperatura, o sea, según la temperatura óptima de crecimiento. Como el desarrollo de las bacterias depende de reacciones químicas y la velocidad con que se va a efectuar estas reacciones está influida por la temperatura, entonces es por eso que la temperatura en parte puede determinar la velocidad de crecimiento de los microorganismos. Cada especie microbiana posee una temperatura óptima de crecimiento, clasificándose según la temperatura en los siguientes grupos. Aquí quiero hacer una aclaración que según los diferentes autores que escriben los libros, estas temperaturas pueden variar e inclusive hay veces que la forma de clasificar también, ¿verdad? A mí me gusta decir que las bacterias psicrófilas son aquellas capaces de desarrollarse a temperatura cercana a 0 o inclusive menos. Pero su temperatura óptima es alrededor de los 15 grados centígrados. Las bacterias termófilas, por el contrario, crecen mejor entre 45 a 60 grados, o sea, en un promedio de 55. Y en algunos libros le hablan también de las bacterias hipertermófilas, que son las que crecen a una temperatura mayor de 60 a 65 grados. Pero las que nos interesan a nosotros son las bacterias mesófilas, que son aquellas que crecen entre 25 y 40 grados centígrados. ¿Por qué son estas las que nos interesan? Porque esta es la temperatura en las que crecen las bacterias que pueden afectarnos a nosotros, porque nuestra temperatura corporal va entre 36 y 37 grados normalmente. Entonces, estas son las bacterias medio, acuérdense, que son las bacterias mesófilas.
Bueno, vamos a ver entonces otras características que se dan con la nutrición y el metabolismo y la fisiología que estuvimos viendo, que son los pigmentos. Esto es lo que sería la parte, vamos a decir, que se utiliza en el laboratorio para la identificación bacteriana. Porque ciertas bacterias son capaces de secretar pigmentos en el medio en el que se desarrollan. Pueden ser exo, o sea, hacia afuera, ¿verdad? En el medio de cultivo, coloreándolos, como por ejemplo el caso de la Pseudomonas aeruginosa, que también es un ejemplo, me olvidé decir, de una bacteria aerobia. Y los endopigmentos, que son los que retienen el pigmento en su citoplasma, coloreando la colonia, como por ejemplo el Staphylococcus aureus. Aureus le viene de AU, que es el símbolo de oro, porque no sé si se nota bien en la foto, la colonia bacteriana tiene un pigmento de color amarillo. No es estafilococo aéreo, es aureus. Y las toxinas, que ya habíamos hablado cuando estudiamos la estructura de las bacterias, que se pueden clasificar por su localización celular y por su mecanismo de acción en dos grandes tipos según su localización en endo y exotoxinas. Las exotoxinas, que son las que liberan hacia afuera, ¿verdad? Que por su acción enzimática modifican o destruyen determinadas estructuras celulares. Sus efectos usualmente se observan de manera aguda, ya que son suficientemente potentes para producir efectos serios como por ejemplo la muerte como resultado. Ejemplos de ellos son la toxina botulínica, la del anthrax, el cólera y la difteria. Se considera que la toxina botulínica es una de las sustancias con el DL50, o sea, la dosis letal que puede eliminar el 50% de los microorganismos en estudio, es la toxina botulínica, o sea que es uno de los venenos más potentes. Las exotoxinas, las vacunas que se elaboran a partir de estas toxinas, que son antígenos a los cuales se le denominó toxoides, porque se saca la parte del daño, pero no la parte de estimular el sistema inmune. Entonces se modifican de tal manera que no hagan daño, pero sí generan entonces la respuesta inmunitaria deseada. En eso se basan muchas vacunas. Y las endotoxinas, que son componentes tóxicos de la envoltura que veíamos de la membrana y la pared de la célula bacteriana, y que decíamos que eso, o sea, que son las gram negativas, la que tienen la endotoxina clásica y la más potente en el lipopolisacárido o el LPS con su fracción lipídica A, que es la fracción tóxica. Toxón significa veneno, ¿sí? De ahí viene toxina. El peptidoglicano despliega muchas propiedades similares también a las endotoxinas. En el caso de ciertos peptidoglicanos de las gram positivas, que son poco biodegradables, y su presencia también puede causar daño tisular tanto de tipo crónico como de tipo agudo. Pero sin embargo las endotoxinas son las que producen mayor daño, porque son disparadores no específicos de la inflamación. Por ejemplo, las células del sistema inmune y otras más se estimulan y liberan citoquinas, como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, y producen las manifestaciones más importantes, que es lo que hace que muchas personas que tengan infecciones graves por los bacilos gram negativos, al final a veces puedan llegar a morir. Estas manifestaciones más importantes son la fiebre, la leucopenia, la hipoglicemia, la hipotensión, la estimulación de la vía alterna del complemento y la activación del factor 12 de la coagulación, que es lo que hace que se produzca una coagulación intravascular diseminada con un pronóstico muy grave para el paciente. Bueno, entrando en la tercera parte que decíamos que era el crecimiento bacteriano, ya habíamos hablado de que no se caracteriza por el aumento de tamaño, decíamos no engorda, sino del número, ¿sí? En condiciones adecuadas de nutrientes, que ya vimos que es importante la temperatura, también es el pH, crece hasta alcanzar un tamaño crítico. Cuando esto ocurre puede dividirse aumentando progresivamente el número de células,
La multiplicación es constante y se considera que tiene una progresión logarítmica. ¿Por qué logarítmica? Porque una célula madre da lugar a dos células hijas y esas dos células hijas a su vez cada una va a dar lugar a otras dos células hijas, o sea que vamos a tener después de 2 ciclos 4 células hijas. La velocidad de crecimiento de las bacterias depende del pH, de la temperatura, del medio de cultivo, por eso la importancia de que esos medios de cultivo, como habíamos visto recién en la parte de metabolismo, tengan los nutrientes que estas bacterias necesitan. También es muy importante la tensión del oxígeno, dependiendo de qué bacteria, si es aerobia, anaerobia, microaerófila, y el anhídrido carbónico, porque hay algunas bacterias que se consideran que son capnófilas, crecen cuando hay un 5 o un 10% de CO2, como el ejemplo del Streptococcus pneumoniae. Bueno, ¿qué es el tiempo de generación? O de duplicación también le llaman algunos autores. Es el tiempo necesario para que una bacteria se duplica y no alcanza la misma velocidad para todas las especies. ¿Qué significa esto? Que la bacteria tipo Escherichia coli es una de las bacterias que más rápidamente se reproduce. Por eso justamente todo lo que estuvimos viendo de genética bacteriana, en donde más se estudió, es en la Escherichia coli. Se reproduce en 20 a 30 minutos. Entonces imagínense que si yo tengo ahora una célula madre, a la media hora voy a tener 2 células hijas, después a la media hora voy a tener los nietos, otra media hora más yo voy a tener los tataranietos. Entonces de ahí es que la ingeniería genética haya empezado en bacterias, porque se reproducen muy rápidamente. Pero hay excepciones, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria de muy lento crecimiento, en donde ahora tengo una célula madre y mañana recién voy a tener 2 células hijas, ¿sí? En promedio se dice que se reproduce en 20 horas. ¿Eso qué significa, así a modo práctico? Que como ustedes saben, el Mycobacterium tuberculosis, como dice su nombre, es productora de una enfermedad llamada tuberculosis. Cuando yo siembro esa bacteria, tengo que esperar como mínimo un mes para decir que ese cultivo es negativo. O sea, es de muy lento crecimiento. Puede ser que crezca antes, pero hay que esperar por lo menos hasta un mes para decir que está negativo. ¿Por qué? Porque se duplica demasiado lento. Y encima es nutricionalmente muy exigente, hay que darle unos medios bien específicos, como el medio de Lowes-Jensen, para que esta bacteria pueda crecer, crecer, crecer. Y llega un momento en que hay tantas células madres que yo ya puedo ver macroscópicamente esa cantidad de células hijas, y eso es lo que se conoce como una colonia bacteriana. Entonces, se considera una cepa bacteriana aquella que viene de una sola célula madre. Entonces, la división o multiplicación bacteriana decimos que se realiza por fisión simple o binaria, ¿sí? Entonces, tengo una célula madre que lo primero que empieza a hacer es dividirse y empieza por el mesosoma. Mientras la bacteria está viviendo, ya empieza a replicarse, o sea, ya empieza a partir partecitas de su pared. Pero ¿qué es lo más importante de la bacteria? Su genoma. Entonces lo primero que empieza a hacer también es la replicación del ADN. Luego se va formando un mesosoma nuevo. Esos mesosomas arrastran cada uno su ADN. Hay los septos, o sea, las paredes de separación, y ahí entonces da lugar a las células hijas, ¿sí? Y otra vez cada célula hija va a dar lugar a otras 2 células, ¿sí? Es como una clonación. Acá no hay una partecita del papá y otra partecita de la mamá. Es una sola célula madre. Por eso se dice que la célula madre da lugar a 2 células hijas idénticas entre sí e idénticas a la que le dio origen. Esto se puede observar, este crecimiento bacteriano se puede dibujar o se puede ir trazando en un papel logarítmico a medida que yo le pongo en diferentes medios de cultivo y voy haciendo que pase el tiempo. Entonces las bacterias se van replicando.
Lo que se observó es que estas bacterias no es que uno le pone en el medio de cultivo y enseguida empiezan a crecer, sino que hay una fase en donde la bacteria se adapta a ese medio de cultivo en que yo le puse, ya sea que tenga glucosa, lactosa, a ver si actúa ahí el operón lac, o si necesita algunos nutrientes esenciales que ese medio no tiene. Entonces hay como una fase de latencia, de adaptación. Pero una vez que la bacteria ve que empieza o sea, que le gusta todos los nutrientes que le puse, la bacteria empieza a reproducirse como loca, que es la fase logarítmica. Por eso vemos que la curva tiene un crecimiento exponencial hacia arriba. Pero ¿qué va pasando? Llega un momento en que esos nutrientes que tiene mi medio de cultivo se va acabando, y como son seres vivos también van produciendo productos de desecho. Entonces llega un momento en que esa célula tiene esa curva tiene una fase de crecimiento estacionario, o sea, una fase, como se dice, de meseta o de plató, en donde el número de células que van creciendo también va igualándose al número de células que van muriendo. Por eso queda igual el número, ¿verdad? Porque esto es en logaritmo, ¿no? El número de células bacterianas en forma logarítmica versus el tiempo. Y luego empieza una fase de regresión, o muchos libros le llaman una fase de muerte, en donde si yo no le voy dando o no voy cambiando el medio de cultivo de los nutrientes, estos se van a ir agotando. Entonces va a llegar un momento en que el número de células vivas va a ir tendiendo a cero, ¿sí? Esto es lo que se conoce entonces como la curva de crecimiento bacteriano, y que es una forma de observar cómo van creciendo las bacterias. Esto es muy importante, esto es bastante simple como les expliqué, pero es muy importante que ustedes entiendan, porque en esto es lo que se basa, por ejemplo, el tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Porque hay dosis y por qué tengo que hacer unas concentraciones a veces de ciertos antibióticos. Bueno, eso depende mucho del tipo de bacteria, porque depende, esta curva de crecimiento bacteriano depende mucho de la bacteria, el género bacteriano. O sea, acá tenemos la fase de latencia de adaptación, que es cuando se sintetizan las enzimas, aumento el tamaño celular, que en promedio puede ser unas 4 horas, o a veces menos, y una fase logarítmica, que es cuando se multiplica a ritmo constante y las células presentan una elevada tasa de actividad metabólica. En esa fase logarítmica es el mejor momento de la vida de las bacterias, ¿sí? Y esto puede terminar aproximadamente en un promedio de 12 horas. Y luego viene la fase estacionaria, en donde, como decíamos, el número de células se mantiene constante, hay acumulación de productos tóxicos, se van agotando los nutrientes, entonces el número de células que mueren es similar a las que se dividen. Y esto es aproximadamente entre 18 a 24 horas para la mayoría de las bacterias, hay excepciones. Y la fase de muerte o de regresión es la velocidad de las células que mueren es mayor a las que se dividen. Y entonces acá está lo que les decía de las colonias bacterianas, que es cada puntito es a partir de una célula madre, entonces se empezaron a reproducir. Y es muy importante porque ahí yo puedo estar segura que estoy trabajando con una cepa pura, porque provino de una sola célula. Entonces, más o menos yo siembro hoy una bacteria y pongo en la estufa, en las condiciones de temperatura, de humedad, con todos los nutrientes, o sea, le tengo que dar un medio de cultivo que le gusta, y entonces las bacterias empiezan a reproducirse, como vimos en esa fase o en esa curva de crecimiento bacteriano, y llega un momento que hay tanta cantidad que ya veo esos puntitos. Y esos puntitos son la base de la identificación en el trabajo del laboratorio de bacteriología, porque vamos a ver de que están lo que se conoce como las características culturales de las bacterias, que no es porque leyó más libros o sabe más de música, sino que porque dependiendo del color que tenga la colonia, o de la forma que tenga la colonia, o si es más mucosa, o si es lisa, o el tipo de borde, eso sirve para la identificación bacteriana. Entonces puedo observar de que
Ahí en el cuadro que está aquí hacia la derecha, hacia abajo, por ejemplo, puedo observar que hay colonias que son blancas, otras son como más naranjas, otras son más amarillas. Y eso sirve para ir identificando a las bacterias. Es una base para la identificación, entonces, el tipo de colonias que tengan o las características culturales de las bacterias. Y con esto terminamos la clase. Espero que no les haya aburrido. Esto es un poco de repaso y de una manera en que ustedes vuelvan a tener ganas de aprender más de microbiología. Luego vamos a ver una clase de taxonomía bacteriana y con eso termino las clases que me corresponden a mí. Bueno, muchas gracias y nos vemos prontamente. Hasta luego.